Como inicio de la segunda fase, vamos a empezar por embutir los servos correctamente. Bueno, veis que ya tengo la forma del servo y un canal para pasar todo el cable hasta el extremo. Los servos son de buena calidad, no los que recomendaba el vendedor, son digitales de piñonería metálica. Y bueno, esto que veis por aquí lo modificaré, pondré una plataforma de madera que me gusta que asienten bien para luego quitarlos con facilidad con un termorretráctil, y ya los pasaremos por el canal que reforzaremos debidamente. Ya habíamos hecho los agujeros para meter los servos y ahora el siguiente paso es cajearlos, como veis ahí. Están con una cubierta de madera en toda la superficie porque luego vais a ver la forma de colocarlos con un termorretráctil para poder quitarlos con facilidad. Aparte, la sujeción es mucho mejor y es más cómodo en caso de deshacer el avión y recuperar el servo. Vamos a empezar con la imprimación. En este caso vamos a usar esta imprimación para polistireno. En realidad sirve para EPO, polistireno expandido, extruido, ya la probamos en todo tipo de materiales, que es de MTN, de Montana. Ya probamos con Full Dip, Plastidip, con un montón de productos diferentes. En realidad, en este caso, que es polipropileno, es EPP, la imprimación no haría falta. Lo que pasa es que el avión va a ser gris y la imprimación es gris, con lo que ganamos en tener que echar menos capas de pintura, porque esto cubre bastante más. De hecho, si usáis esta pintura de Montana, es recomendable, si la usáis en EPO, o en cualquier otro tipo de polistireno que no sea el EPP, debéis meter la imprimación primero porque todos comen con el disolvente en mayor o menor medida el material. Bueno, el cómo usarlo, pues ya sabéis, agitar bien y darle pasadas rápidas como a 15-20 centímetros. Ahora nos vamos hacia el otro lado y hay que tener paciencia y no pretender pintarlo en un minuto. Bueno, pues dejándolo secar poco a poco conseguiremos un acabado estupendo. Hay que ir controlando el peso que añadimos. Ahora tiene solamente una capa de imprimación, el avión va a ser gris. Luego tampoco hay que meter imprimación hasta que se cubra completamente, lo va a cubrir la pintura, y entre capa y capa de imprimación es conveniente pasar una lija muy fina. Bueno, lo dejáis secar, una pasada de lija muy fina, y así cuando ya no se vea el dibujo que hay debajo y tengamos una superficie homogénea, metemos la pintura. Quiero enseñaros aquí algunos detalles del acabado. Voy a darle al zoom para que lo veáis. El EPP, si lo veis al microscopio, es un material fibroso. Y el fin de la imprimación no es solo tapar los dibujos anteriores, sino tapar los poros para que no absorba mucha pintura. Entonces veis que hay zonas como esta de aquí, donde no cierra completamente y no queda como aquí. No tiene muchas manos, pero tiene ya 2 o 3 pasadas. En ese caso, lo que podéis hacer es usar Liteplast para madera, pero en esta ocasión sí apretando al máximo, porque la idea es únicamente cerrar el poro para luego pasar lija muy fina.
Todo esto que estoy haciendo hay que hacerlo controlando el peso que estamos metiendo de más para no subir la carga alar del avión. Esta semiala, que no está todavía pintada por la parte de abajo, tiene solo imprimación por la parte de arriba para ahorrar tiempo. Estoy tratando de acelerar el proceso lo más posible. Pesaba en su momento, es la que tomamos como referencia, 244 gramos. Bueno, ahora la dejamos ahí, que apoye bien. Bueno, ahora viene a pesar 5 o 6 gramos más. Eso quiere decir que la capa de imprimación es muy ligera y sí compensa en términos de sellar la superficie para luego no meter un peso grande en pintura. Bueno, no tiene nada que ver con lo que es pintar con full dip o plasti dip, que es vinilo líquido, donde el peso final, si quieres un acabado medianamente decente, es mayor que el de pegar la propia lámina de vinilo, que ya lo tengo hecho en otros aviones. Queda mejor pegada la lámina de vinilo, le da rigidez estructural, es más laborioso, pero pesa incluso menos que el vinilo líquido. Aparte que el vinilo líquido cubre fatal y encima del EPO no se puede aplicar porque ataca. Aquí tenéis un ala pintada con plasti dip, que bueno, es de la reparación de un avión de un amigo, tiene una capa gruesísima de vinilo líquido y ya veis que a pesar de haber metido en plasti el acabado tampoco es excepcional. El peso que cogió, bueno, estaba toda rota y está llena de remiendos, pero el peso que cogió es bien importante. Os voy a enseñar ahora, a ver si consigo, porque lo tengo colgado, cómo queda cuando el vinilo lo pones en forma de lámina, extendiéndolo con cuidado. Este es un velero de ladera, una semi-maqueta de un Schweitzer S126 y bueno, no sé, lo tengo colgado. No sé si desde ahí llegáis a apreciar las irregularidades que se ven, son de los refuerzos de fibra de vidrio, pero ya veis, esta es la lámina de vinilo pegada con muchísima paciencia, sin dejar, bueno, pues ninguna arruga. El núcleo es de PP también. A ver si lo veis ahora un poco mejor. Bueno, ahí lo tenéis. Esto es un juguetín. El siguiente paso, como os había dicho, es la colocación de los servos. El servo lo veis aquí puesto ya en el ala, tiene el canal hecho dentro del EPP y por aquí sale el cable de conexión, que bueno, luego lo veremos en detalle, está conectado a un dispositivo para centrarlo y lleva una ferrita. Aquí podéis ver el alojamiento del servo, que llevará luego una tapa de impresión 3D por donde saldrá la transmisión. Y os quería enseñar una cosa curiosa que, bueno, hicimos toda la vida cuando montábamos servos en las salas, que es poner un termorretráctil, este es el termorretráctil como el que traen las baterías, alrededor del servo, de forma que lo que está pegado al ala es la capa de termorretráctil. Así, si tienes un accidente y el avión es irrecuperable, simplemente cortas la tira de termorretráctil y sacas el servo totalmente limpio, sin pegamento y sin nada. Esto es una herramienta muy útil porque evita tener que usar el receptor y montar todo el tinglao para centrar el servo. Antes de colocarlo en el ala, antes de que lo pongáis en su posición, ahí con la cruceta correctamente centrada, es necesario saber cuál es la posición central del servo. Entonces, para eso tenemos este dispositivo, que es muy baratín, que genera un tren de pulsos como el de la emisora. Se alimenta con una batería que ya tengo para ello y moviéndolo podemos mover el servo a un lado y a otro. Os lo voy a enfocar para que lo veáis. Bueno, pues moviendo el dispositivo puedo mover el servo y lo que hago es colocarlo justo en la posición central para tener ya colocada la cruceta ya atornillada y así evitar el tener que desmontarlo posteriormente. Bueno, como veis ya tenemos la parte de abajo con imprimación. Voy a alejar un poco la cámara y por ahí al fondo ya se empieza a ver el aspecto que van tomando algunas superficies. Cuando termine este lateral ya os enseño el resultado con la imprimación y después pasamos a la pintura. La verdad es que la imprimación esta de Montana para
EPO y por spam va muy bien. Es fácilmente lijable y cubre bastante bien. La imprimación por el lado de arriba ya está terminada. Os enseño el aspecto que tiene antes del lijado para que veáis la diferencia que teníamos entre el EPP. Voy a coger un trozo de PP normal. Bueno, pues a ver si lo acerco. Veis que es rugoso, con un acabado, bueno, aquí lo veis en pleno detalle. Esto es lo que teníamos antes de empezar y esto es lo que tenemos ahora después de imprimar. Bueno, el ala, que la tenéis aquí abajo, está en la fase justo antes de la pintura. Ya veis que ya no quedan poros y que la superficie casi no parece EPP, casi parece un enchapado de madera. En el timón que os enseñé antes no estaba dado la última capa de lija, porque lo que no debéis hacer es meter la última capa de imprimación, que es la que tiene este, y no darle una pasada de lija para dejarlo, en primer lugar, más suave y en segundo, con capacidad para que la pintura pegue mejor encima. Entonces, esa última capa de lijado la estoy dando con una lija muy fina y la dais, bueno, pues como veis aquí. Si os fijáis, cae polvo, pero la idea es dejarlo, bueno, voy cogiendo, mira, si paso la mano, podéis ver la cantidad de polvo gris que me estoy llevando. Eso es material que estoy eliminando del ala y a la vez estoy dejando la superficie todavía más lisa y con más facilidad para que la pintura pegue. En las zonas como esta, donde encuentro pequeños defectos, bueno, pues moviéndola en círculos y muy suave, es como voy a conseguir el mejor acabado. Bueno, pues nada, una vez que esta fase ya hecha y ya nos tragamos todo el polvo de España y gastamos toda la imprimación que tenían en la tienda de Oviedo, pues el siguiente paso es pintar. Cuando pintemos ya veréis que la cantidad de pintura que vamos a usar es muy inferior a la que usaríamos normalmente. Luego os enseñaré también el incremento de peso. La imprimación y el lijado ya están completos. Os voy a acercar la superficie para que veáis cómo queda. Bueno, no tiene poros y está muy suave y lista ya para pintar. Por la otra cara, bueno, tenemos un aspecto un poco más rugoso, pero si pasáis la mano, y lo veréis luego con la pintura, está prácticamente lisa. Con la pintura hay que tener paciencia y empezar con capas muy finas, si no conseguiréis dejar un montón de grumos. Ahora esto hay que dejarlo secar y en capas sucesivas ya podéis empezar a acercar más el spray y meter más cantidad. Creo que lo que llamamos fase 2 la vamos a dar por terminada ya con esto, así que os enseño el acabado final. Bueno, ya veis que la pintura es brillante, no es el color mate que tenía la imprimación, que el acabado quedó liso, no parece polipropileno. Voy a acercarlo un poco para que veáis cómo queda. A ver, es inevitable que quede alguna pequeña marca, pero bueno, pasamos de un corcho bastante indecente a un acabado superficial muchísimo mejor. Conservamos el perfil que queríamos tener en su momento y el color no está nada mal, es un color que a mí me gusta cómo queda. Se podría hacer alguna cosa estética más sofisticada, dándole una pasada con vinilo para que tuviera irisaciones de otro color, pero yo creo que es un avión de enseñanza y tiene que ser serio. Va a llevar unas cuantas pegatinas con logotipo de la universidad, el logotipo del título propio. Bueno, en principio
Tenéis el estabilizador, también ya veis que bien brillante, bien bonito. Bueno, mereció la pena todo el proceso. Vamos a pasar luego ya al montaje. Bueno, aquí tenemos unas piezas para cubrir los servos que están hechas en impresión 3D, impresas a 0,8 milímetros. No cuestan nada y el tiempo de impresión y diseño es mínimo. Ya están colocadas las transmisiones y estas piezas, que son las que van a sujetar esta parte, y esto ya os lo pondré en la siguiente fase, las voy a mantener de madera porque tienen aquí la curvatura del perfil, acoplan muy bien, y hacerlas de plástico nos parecía complicarlas demasiado. Ahora mismo están barnizadas, que les da un poco más de consistencia, y cuando las pinte de negro va a absorber menos pintura, con algo que solo los abuelos conocemos, porque ya casi no se utiliza. Pone barniz tensor para aeromodelismo. Esto en su momento lo llamábamos Novavia. Bueno, en el fondo es como pegamento y medio muy disuelto. Se echaba encima de un papel que se llamaba Sealspan, lo impermeabilizaba y lo tensaba. Con esto consigues la pieza impermeabilizada para que no te absorba pintura. Nada, le das una pasada de lija muy fina y luego ya puedes pintar en negro. Por supuesto, en la zona donde va a haber adhesión hay que levantar la capa de imprimación y dejarla sin pintar. Vamos a hacer ahora un balance del peso que ganó el ala con toda la adición de materiales de acabado, y con esto cerramos ya esta fase del proyecto. Vamos a hacer la revisión del incremento de peso que supuso todo esto, aunque es relativamente difícil porque hay bastantes componentes pegados, mucho refuerzo y demás. Bueno, os recuerdo que el ala, tal y como venía, sin ningún componente, ni el listón de pino que completaba el perfil aquí en la parte trasera, ni nada, pesaba 188-190 gramos. Bueno, el servo más las ferritas, la cruceta y el extensor de cables pesa 43. Bueno, esos 43, si consideramos que lo tenemos montado con el cajeado con la madera, que está añadido este listón que pesaba en su momento cerca de 20 gramos, bueno, pues son 43 más o menos 18, 20, nos podemos poner cerca de 60 gramos. Con esos 60 gramos más todo el refuerzo de pegamento en todas las uniones y demás, podemos considerar que en hardware adicional puede haber 70 gramos aproximadamente. Sería una cosa razonable, movernos en torno a 70. 190 y 70, bueno, pues en torno a 260, 250, 260 sería el peso si no hubiéramos imprimado, ni emplastecido, ni pintado. La diferencia, pues lo que hayamos metido en mejora de toda la calidad, de 260 a lo que nos pese ahora. Bueno, salen 330. No es despreciable, desde luego. Son 70 gramos, 70, 80 gramos los que hemos metido por ala como mínimo. 80 gramos por ala no está mal. La carga alar se incrementa considerablemente, pero claro, es un compromiso al que hay que llegar, y ahora hay que quitar el peso por otras vías. Nos sale de cualquier manera un equipo que no va a pesar demasiado, porque esta ala ya está completa, son 300 y pico, más la otra 700 y el fuselaje que pesa bastante poco, pues estaremos en 1 kilo y algo, con el equipo entero montado. Lo que vamos a hacer es escoger motor y hélice de forma que necesitemos un paquete de baterías ligeramente menor. Pero vamos, en cualquier caso, es una cosa que debéis considerar. Si queréis ir a muy poco peso, pues evidentemente estos acabados son imposibles.